La industrialización y el ensamblaje en serie han convertido los procesos terapéuticos en espacios inertes. Este tema me parece muy importante porque las terapias prefabricadas no permiten pensar, no permiten que uno pueda cuestionar qué son los supuestos que sostienen la teoría en donde uno está haciendo la práctica. Es una copia del molde que se hizo en un primer momento, en un contexto, en una ciudad, en otro espacio, y que se está aplicando sin pensar, como si fuera un molde. Sin salirse del molde, sin pensar por qué el molde es así, sin pensar qué consecuencias tiene que ese molde sea así y para qué se hizo. A esa idea quiero que lo llamemos lo estándar. ¿Listo? A esa idea quiero que le propiciemos como este nombre, porque es algo que acompaña un error. Y el error es hacer de principios flexibles reglas inamovibles. Se trata de algo que funcionó en un primer momento, en un contexto, en un determinado caso, volverlo una regla inquebrantable dentro del proceso terapéutico. Muy contrario a, digamos, a principios científicos de principios flexibles, ¿sí? De la flexibilidad de la técnica, que vamos a hablar más adelante de esto. Entonces, ¿qué ocurre con esta idea de lo estándar? Ocurre que empiezan a aparecer cierto tipo de como ideas inamovibles, como procedimientos incuestionables que hacen que la práctica terapéutica sea menos si esas piezas fundamentales no están. Entonces, un ejemplo sería como un proceso psicoanalítico sin diván, que es, digamos, el sofá que es un diván, no es un sofá, pero es este sofá en donde el paciente, el analizante, se acuesta y empieza a elaborar su sesión. O, no sé, la presencialidad. Sin presencialidad o sin diván, el proceso terapéutico, sea el que sea, es menos. O, por ejemplo, es que mi paciente tiene que comportarse de una determinada manera. Si no, es mal paciente, o si no, el procedimiento no va a tener, digamos, los resultados esperados, ¿sí? Y digamos que sí hay un cierto deseo por parte del profesional, del psicólogo o del analista, por cómo se debería comportar el paciente. Pero eso hay que tenerlo muy, muy, muy cogido con pinzas, porque no es una cuestión de obligar a la persona bajo su gestión, bajo el poder que yo tengo de hacer lo que yo quiero que haga, de hacer que el paciente sea como yo quiero. No se trata de eso. Se trata de que, listo, si yo quiero, si mi deseo como analista es que el paciente asocie, que el paciente se comporte de una determinada manera, que brinde cierto tipo de material, que venga a las sesiones, eso no se puede convertir en, ok, es que usted aquí no puede hablar de su ex, es que usted aquí no puede hablar de sus papás, es que usted aquí no puede hablar de su pareja. Eso no puede convertirse en eso. Y son ese tipo de piezas fundamentales, de piezas incuestionables, que poco a poco se van inmiscuyendo, se van filtrando por las grietas cuando el aparato teórico no está bien fundamentado, ¿sí? Cuando el dispositivo analítico, cuando el consultorio y el proceso no están fundamentados en la teoría, sino en cosas que le parece al psicólogo. Que aquí también caben muchos procesos que son de paso a paso, muchos cuestionarios y muchas técnicas que siguen cierto reglamento de primero tengo que hacer esto, después le tengo que decir esto al paciente y esto, sí, como un checklist que yo no digo que no tengan su valor dentro de otros contextos, dentro de otros ámbitos de la psicología o dentro de otro tipo de intervenciones. Pero bajo el psicoanálisis y bajo lo que yo entiendo ahora mismo por la clínica, eso es algo muy peligroso porque atenta contra la libertad del paciente, contra el proceso de la subjetividad que tiene el paciente. Es decir, el paciente puede llegar a sentirse culpable por ser como es. Y ahí entonces hay que pensar qué función está cumpliendo el psicólogo. ¿Está siendo un psicólogo que está propendiendo por la salud en verdad del paciente? ¿O está siendo un psicólogo que está en pro de los intereses empresariales, por ejemplo, en el caso del trabajo, o en los intereses del club deportivo, en el caso de la psicología deportiva? ¿Hacia qué interés, hacia qué objetivo estoy estipulando mi intervención? Y es que incluso lo podemos ver aún más grave, porque ese tipo de mandamientos inamovibles pueden convertirse o pueden tener la base, más bien, pueden tener la base de elementos espirituales de las personas. Entonces se pueden establecer intervenciones del corte, es que para que usted se cure tiene que creer en X, o para que usted se cure tiene que
asistir a rituales de el corte X. Entonces, no sé si alcanzo a transmitir la idea, pero es como que esos mandamientos se imponen como verdades dentro del proceso, dentro del tratamiento, dentro del dispositivo analítico, como verdades absolutas, fijas y que no pueden ser cuestionadas y mucho menos quebrantadas. Digamos, ese es el propósito de la regla, ¿no? Que no se quebrante. Y me parece que son muy nocivas para las personas, porque van a perder la conexión con el principio teórico con el cual en un principio, digamos, cuando surgió esa técnica, estaba relacionado. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Una verdad fundamental podría ser: las sesiones tienen que durar 50 minutos. Y nos tenemos que ver cada 8 días. Por ejemplo, eso puede ser una verdad incuestionable que no es que sea incuestionable por un mandato poderoso. No. Puede que sea incuestionable porque lo damos por obvio. Y nosotros como profesionales, como psicólogos o como analistas, no podemos dar las cosas por obvias. Si el paciente lo hace, es otra cosa. Pero nosotros tenemos la responsabilidad y la posición ética de no tomarlo como lo obvio, como lo estándar. Entonces, volviendo al ejemplo, si la sesión, digamos que la regla incuestionable es que la sesión tiene que durar 50 minutos, por ejemplo, podría darse el caso en el que una sesión dure demasiado. Podría darse el caso en el que en esos 50 minutos los primeros 30 fueron muy buenos. Tuvieron un muy buen ritmo, llegaron a una conclusión, llegaron a una interpretación, llegaron a algo, digamos, muy... que hizo mucho sentido en la sesión, para ponerlo en términos sencillos. Y si usted hizo 30 minutos esa sesión, ¿qué sentido tiene volcar 20 minutos más? O al caso contrario, que los 50 minutos sean muy poco, que los 50 minutos se tenga que cumplir sí o sí, y que justo en el 49 el paciente viene y trae una bomba. O el psicólogo por fin encuentra algo de sentido, tiene una intervención maravillosa, tiene una genialidad de idea, pero como se tienen que cumplir los 50 minutos estipulados, no hay suficiente tiempo para desarrollar esa genialidad o desarrollar esa bomba que le acaba de botar el paciente. Que eso me parece que es muy interesante, que lo podríamos hablar en otro video, y es esta noción del paciente, que hay veces que es voluntaria y hay veces que es inconsciente, de programar la sesión, ¿sí? Estos primeros 15 minutos voy a hablar sobre esto, después 5 de esto, después 10 de esto, y así van haciendo como un cronograma de esa hora de sesión. Eso me parece muy interesante para analizarlo en otro video. Si lo quieren, pueden dejarlo en los comentarios. A lo que yo voy con el ejemplo es a mostrar que sin teoría no hay técnica. Sencillo. A mostrar que si no entendemos los fundamentos de la teoría para decir que las sesiones duran lo que duren, el tiempo que duren, que cada psicólogo tendrá, digamos, su propio fundamento, no puede haber técnica, ¿sí? Eso, digamos, el principio técnico de cortar la sesión no puede existir sin uno entender cuál es el aparato teórico que sostiene ese corte, ese inicio y ese corte de sesión, ese inicio y ese final de la sesión. No puede existir. ¿Por qué? Porque si existe y uno no sabe, están operando cosas que uno no conoce. Y eso no puede ser parte del analista. Uno tiene que tener cierto tipo de responsabilidad y ética con el paciente, porque el paciente ya trae cosas que están actuando más allá de su voluntad, y nosotros no podemos establecer el dispositivo analítico con la misma lógica. Hay que ser muy quirúrgicos con eso, porque estamos hablando de la clínica. Entonces, volviendo un poquito con la idea, cuando el material de la sesión, cuando el discurso de la sesión tiene reglas absurdas o reglas sin sentido o reglas que no están soportadas, ¿sí?, que no tienen pilares por debajo, háblese de tareas, háblese de discursos, háblese de comportamientos, y cuando el psicólogo le está diciendo al paciente cómo se tiene que comportar, cómo tiene que hablar, cómo tiene que hacer la tarea, cómo tiene que presentar las tareas, ¿sí? Yo no soy muy amigo de las tareas, pero entiendo que hay unos colegas que sí les gustan, y que me parece que está bien, ¿sí? Yo no estoy en contra de las tareas. Lo que yo estoy diciendo es que no es una terapéutica analítica, ¿sí? Psicoanalíticamente no se propende por la terapéutica en ese tipo de reglas, de tareas, de cómo tiene que hablar, de cómo tiene que comportarse durante la sesión, de cómo tiene que entrar a la sesión. Entonces, para concluir este pequeño momento, es cuando el contenido de la sesión está atravesado por reglas sin fundamentos, una de las dos personas que están en el consultorio o que están en el dispositivo está adiestrando a la otra.
Puede ser por parte del psicólogo o del analista hacia el paciente o por parte del paciente hacia el psicólogo o hacia el analista. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y esto nos lleva a una parte que me parece fundamental, y es que si nos tomamos en serio la hipótesis, la idea de que cada caso es particular, de que no hay una persona igual a otra, de que no hay un sufrimiento igual a otro, de que la historia de vida de una persona no es repetible, no puede ser serializada, ¿sí? Como lo estábamos estipulando al principio del video, del ensamblaje en serie y la industrialización. Si nos tomamos en serio esa hipótesis, no pueden existir terapias prefabricadas que apunten hacia un objetivo terapéutico. Pueden apuntar hacia otras cosas, yo no digo que no, y existen. Y ojo, lo que yo estoy diciendo no es que no sirvan en su contexto las tareas o los procedimientos que tienen otro tipo de lógicas, ¿sí? Lo que yo estoy diciendo es que cuando una terapéutica o una intervención está desconectada de los principios teóricos, eso no es terapéutico. Y es que tomarse en serio esa noción de que cada uno de nosotros es distinto, tiene la única conclusión de que no puede haber terapias prefabricadas porque cada uno va a tener una experiencia distinta y unas consecuencias distintas, unos impactos distintos a cada una de las intervenciones que se hagan. Además que a mí me parece personalmente que esa posición de tomarse en serio la particularidad, el caso por caso, es una posición de humildad, es una posición en la que la ciencia debe reconocer al otro. El aparato científico no puede estar por encima del sujeto o del fenómeno que quiere estudiar, ¿sí? La idea de la humildad está en que el fenómeno que yo pretendo estudiar es mucho más grande, ¿sí? Reconocer que es mucho más grande que la explicación que yo pueda dar. Y aún así hacerlo. ¿Sí? Aún así, proseguir con el procedimiento de análisis, de estudio, de descripción, bueno, el análisis científico, digámoslo. A esa noción es a lo que Sigmund Freud, Jacques Lacan, Sándor Ferenczi van a estipular como la flexibilidad técnica. Van a estipular como que las cosas no son reglas, sino que son principios y tienen que dotar al dispositivo, ¿sí? Al procedimiento, de cierta flexibilidad. No se trata de que valga cualquier cosa tampoco, pero sí tiene que haber cierta flexibilidad, cierta adaptabilidad del consultorio, del procedimiento, con el tratamiento, ¿sí? Tiene que poderse adaptar uno al tratamiento y no el paciente adaptarlo al procedimiento, ¿sí? Que es lo que estábamos diciendo. Un paciente que se adapta al procedimiento es un paciente que tiene que tomarse tantas pastillas al día, tiene que hacer ejercicio durante tanto tiempo, tiene que despertarse a determinada hora, ¿sí? Eso es un paciente que se adapta al procedimiento. Y lo mismo, no es que esté mal, sino que no es una terapia psicoanalítica, ¿sí? Entonces, lo que quiero ser muy, muy claro es que la cuestión es en hacer o en describir, en estipular qué es lo verdaderamente analítico del paso técnico en el procedimiento terapéutico. ¿Listo? Entonces, cuando el procedimiento, ¿sí?, se adapta a la terapéutica, ¿sí?, cuando el paciente, el analista, el psicólogo, el consultorio, las horas, cuando todo eso tiene una noción de adaptarse tanto a la subjetividad del paciente como a la subjetividad del analista o del psicólogo, es ahí cuando se puede llegar a formar algo analítico, ¿sí? Ahí hay una tierra de abono para poder estipular algo analítico ahí. Entonces, lo que estamos haciendo es adaptarnos al ritmo de la sesión, al ritmo de habla de la sesión, al ritmo con el que el paciente va dando sus propios pasos. Y no al contrario, no es decirle al paciente ande más rápido o más despacio o gire a la izquierda o gire a la derecha, porque el procedimiento solo funciona si usted hace eso. Eso no es analítico. Lo que nos enfrenta con algo muy, muy serio, y es que pareciera que valiera cualquier cosa, ¿sí? Pareciera que dentro del consultorio, mientras tenga esto, vale cualquier cosa. Y tampoco se trata de eso. ¿Por qué? Porque no olvidemos que solamente hay técnica cuando está conectado con lo teórico, cuando tenemos muy presente cuál es el fundamento teórico que me permite dar el paso técnico. Entonces, cosas como, no sé, entrar la cicla al consultorio pueden llegar a ser válidas, pero tenemos que tener cuidado de cuál es el fundamento teórico con el que permitimos ese paso técnico, ¿sí? Porque si no existe ese paso teórico, si no existe ese fundamento en la teoría, eso es una locura o del paciente o del analista. Y esto nos lleva a otra cuestión, y es que
si no tenemos en cuenta esta flexibilización de la técnica, hay otra posición que se revela ahí, y es que el psicólogo o el analista van a estar en la posición de yo sí sé, y el paciente va a quedar en la posición yo no sé. Yo sí sé, tú no sabes. Y esa posición de poder toca ser muy crítica, toca ser muy quirúrgico con esa posición, porque eso también refiere a una posición ética, a una posición política. Y cuando hablo de que es una posición política, me refiero a que es una posición dialéctica, ¿sí? Va a dialogar la posición de yo no sé con la posición de yo sí sé, y la conversación va a estar distribuida o va a estar organizada con el objetivo, con el propósito de que el paciente se vaya quitando, se vaya esculpiendo, se vaya quitando esos restos que parece que no sirvieran para adaptarse al proceso. ¿Sí ven cómo relacionamos eso con lo que veníamos diciendo de adaptar el proceso a la terapéutica y no el paciente al proceso? Porque es que ahí lo que se juega es el fantasma, la fantasía, el escenario imaginario que el psicólogo o el analista tiene de su paciente perfecto, ¿sí? Ahí es cuando empezamos a ver ciertos psicólogos o ciertas psicólogas que van sesión a sesión transformando al paciente, pero a la forma de ver, a la verdadera forma de ver cómo se supone que debe vivir bajo la idea del psicólogo. Y eso es algo que toca tener con mucho respeto, porque nosotros no podemos tener ese tipo de criterios a la hora de hacer la clínica. Eso es una sugestión, eso es una manipulación, eso es otra cosa, pero no es terapéutico, ¿sí? Le estamos diciendo, usted tiene que vivir, digamos, ese tipo de psicólogos le está diciendo al paciente, usted tiene que vivir así. ¿Para qué? Para curarse. Si usted no vive así, usted nunca va a poder curarse, nunca va a poder solucionar lo que quiere solucionar. Y es que esto ocurre a pesar de que el psicólogo tenga todas las inocentes intenciones de justificar su procedimiento, desconectado de la teoría claramente, en la veracidad empírica o en la iluminación divina o en la espiritualidad. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque esto, si queremos que la psicología, el psicoanálisis tenga un sentido científico, hay que formalizarlo. No puede ser basado en corazonadas, ni tampoco en experiencias personales. Uno podría llegar a ver psicólogos que digan como no, es que con este procedimiento siempre me ha funcionado los pacientes. Y ahí es cuando volvemos a la cuestión, son terapias prefabricadas, lo cual no está teniendo en cuenta la subjetividad de la persona, no está teniendo en cuenta la particularidad de cada uno de nosotros y de nuestra historia, sino que está aplicando un simple test o está aplicando algo que puede ser universalmente aplicable. Lo mismo, no digo que esté mal, lo que digo es que no tiene una terapéutica analítica. Y eso me hace preguntar en las condiciones en las que hemos estado interviniendo en el sistema de salud colombiano, por ejemplo, en donde la psicología que se propende en la CPS, que se propende en los seguros de salud, tiene una frecuencia de cada 3 meses, en donde el psicólogo o la psicóloga que está atendiendo tiene que ver a 24 pacientes cada día y las sesiones duran de 20 a 40 minutos. Entonces, ahí es cuando uno se puede dar cuenta de cuál es la gravedad de esta situación. Porque bajo ese contexto, bajo esas condiciones, lo que se está haciendo es una serialización de las sesiones, de los procesos y de las personas. Es mucho más probable cometer errores técnicos bajo esas situaciones. ¿Por qué? Porque se están desconectando las partes técnicas de las partes teóricas. Están haciendo una práctica sin teoría. Están diciéndole al paciente, usted no tiene razón de ser, o usted no tiene razón de sentirse culpable, o usted no tiene razón de sentirse furioso. Y además de todo esto, además de coactar al paciente, este modus operandi, esta forma de ejercer desconectado de la teoría y, digamos, sin pensar, sino simplemente aplicando cosas fabricadas, dota al psicólogo o al analista de una única forma de pensar. De la única forma en la que puedo pensar este caso es como me lo enseñaron. Entonces, la industrialización está en pensar que solamente hay una forma de pensar un caso psicoanalíticamente, ¿sí? Como si el psicoanálisis solamente fuera uno, o como si la psicología solamente fuera una. Y el problema que trae pensar la teoría analítica como solo una, ¿sí? Como solo una verdadera, es que no nos permite pensar en la teoría, ¿sí? No nos permite cuestionarla. ¿Por qué? Porque si solo hay una, es incuestionable. Porque si la cuestiono, ya hay otra. Si yo me empiezo a cuestionar, ok, ¿y por qué el inconsciente? ¿O por qué los lapsus? ¿O por qué los sueños?
ya hay otra cosa. Entonces, además de crear pacientes que están a la mansalva, que están regidos por las reglas locas que pone el psicólogo o el analista en las sesiones, también se están produciendo profesionales psicólogos, analistas y analistas que las van repitiendo imaginariamente para crear más de esos pacientes. Y esas reglas las aprendieron los psicólogos y las psicólogas en las universidades, en los institutos, en los diplomados. Que la cuestión es que se está impidiendo crear, se está impidiendo pensar, se está parando el motor de avance científico. Entonces, violentar la subjetividad, ya sea del paciente o sea del psicólogo o el analista, supone hacer del proceso terapéutico algo prefabricado e inerte. Bueno, eso fue todo por hoy. Este fue ya el segundo video. También, igual que en el anterior video de El paciente sabe pensar, van a tener en la descripción el link para que puedan ver el mini ensayo que está enlazado, está vinculado con este video. Déjennos sus preguntas, déjennos sus pensamientos, sus reflexiones, su feedback también, su retroalimentación. Esperamos que les haya gustado. No olviden ver nuestra página web. Ahí podrán ver nuestros servicios de psicología, psicoterapia sistémica, psicoterapia psicoanalítica, psicojurídica también manejamos. Y espero que les vaya muy bien. Adiós.